Con 73 votos a favor, 34 en contra y 2 abstenciones, los diputados aprobaron el miércoles el proyecto de ley que permite la entrega de la pastilla del día después en los servicios de salud públicos. Esta decisión ha causado controversia al interior de algunos partidos y para conocer los detalles de esta situación y los efectos generados en su colectividad se encuentra con nosotros Marcelo Forni, diputado de la UDI y uno de los parlamentarios que votó en contra del proyecto. Diputado, gracias por estar con nosotros en CNN Chile. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, Claudio. Inmediatamente que se aprobó en la Cámara de Diputados surgieron las dudas respecto a que pudieran recurrir nuevamente. De hecho, algunos lo anunciaron al Tribunal Constitucional. ¿Está acordado eso ya? No es una decisión tomada. Esta es una reserva de constitucionalidad que se hizo en la propia comisión por el diputado Patricio Melero y que después yo reiteré en la sala porque existe una exigencia constitucional de hacer la reserva, aun cuando tú después no recurras. Pero nosotros hemos estimado que es necesario hacer la reserva, dado que aquí se han pronunciado 3 organismos del Estado, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y la Contraloría en sentido contrario a la distribución de esta píldora y por lo tanto queremos ver cómo se desarrolla el proyecto en el Senado para determinar en definitiva si nosotros recurrimos o no recurrimos nuevamente al Tribunal Constitucional. Ahora, la diputada Carla Rubilar estuvo sentada aquí el mismo día en que se aprobó en la Cámara de Diputados y dijo que podría ser muy cierto que muchos de los diputados que votan en contra estuvieran convencidos de que la píldora no es abortiva y votaran en contra solamente por un asunto religioso o de creencias. Mira, yo respeto la opinión de la diputada Rubilar. Yo creo que el argumento contrario es decir, yo estoy convencido de que muchos de los diputados que votaron a favor saben que es abortiva, pero votaron a favor porque le tienen miedo en un año electoral enfrentar a la gente. Yo tengo la impresión de que es mejor no calificar intenciones. En mi caso particular yo tengo dudas respecto a si la píldora es abortiva o no es abortiva. No tengo certeza de que no sea abortiva porque hay científicos, hay médicos de la misma categoría que dicen una y que dicen otra cosa y por lo tanto frente a esa duda yo acojo el fallo del Tribunal Constitucional. Creo que lo que corresponde, tratándose un derecho tan importante como el derecho a la vida y además el derecho, Claudio, que tienen los padres de educar a sus hijos. La forma en que está redactado el proyecto de ley excluye a los padres de la educación sexual de sus hijos. Hoy día una niñita... Excepto de aquellos que están entre 14 y 16 años, donde se obliga, según el proyecto, según la indicación que se va a votar en el Senado. Lo explicó la diputada Rubilar. Pero es que ¿sabes lo que pasa, Claudio? Es que la pregunta que uno se hace, ¿por qué esa indicación no se aprobó en la Cámara de Diputados? ¿Por qué en la Comisión de Salud esa indicación no se presentó? El presidente de la Comisión de Salud rechazó una indicación que presentaron los diputados Walker y Mulet en el siguiente sentido, de agregar una sola frase que dijera que, perfecto, pueden distribuirse estas píldoras anticoncepción de emergencia siempre que se compruebe que no son abortivas. Se rechazó esa indicación, se rechazaron las indicaciones para que pudieran participar el padre y la madre. Entonces, luego de aprobado el proyecto, dicen que ahora esto se va a aprobar en el Senado. Entonces, perdónenme, lo que hay hasta ahora es un proyecto en que se entrega la píldora a niñitas de 14 años sin el consentimiento y sin el conocimiento de sus padres. Diputado, esto ha generado también una situación política y usted ha acusado al gobierno de aprovechamiento en este tema específicamente. Pero lo quiero invitar a que vea lo que dijo aquí precisamente ese mismo día el candidato presidencial de su coalición, Sebastián Piñera. Veamos y luego recogemos su opinión. Si yo fuera diputado, habría votado a favor de este proyecto con esas 2 consideraciones: de informar a los padres en el caso de niñas medrones de 16 años y de enmarcarlo dentro de un contexto de que no todo es píldora y condón, que la sexualidad es algo muy hermoso que tiene que ser asumida con responsabilidad, en forma sana. Y si yo fuera diputado, yo no recurriría al Tribunal Constitucional porque creo que la píldora no es abortiva y en consecuencia no vulnera la garantía constitucional del respeto a la vida. Ahí están las palabras de Sebastián Piñera ese mismo día. ¿Qué le parece? Las comparto absolutamente. Él ha dicho que votaría a favor si es que existe la posibilidad de que los padres y madres conozcan, o al menos consientan, o al menos conozcan la situación que se está viviendo, y segundo, que no limitemos la educación sexual de los hijos solo a la píldora y al condón. Ninguna de esos 2 requisitos se dieron, por lo tanto, Sebastián Piñera, si fuera diputado, hubiera votado en contra. Pongamos los distintos diputados si se le agrega esa indicación en el Senado, en donde deban ser informados los padres entre 14 y 16 años, tal como ya se envió. ¿Usted votaría a favor? No, porque hay una tercera condición que pone Sebastián. Él dice que él está convencido que no es abortiva. Yo conversé con él el mismo día, después de la votación, y me dijo que él tenía nuevos estudios, que le habían llegado nuevos estudios que me lo iba a hacer llegar. Yo lo que sí, Claudio, estoy dispuesto a ser convencido
yo no soy intolerante en esta materia, yo estoy dispuesto a ser convencido. Si así se me dice, por destacados médicos, si al final se llega a una conclusión científica de que esta píldora no es abortiva, evidentemente que yo no tengo ningún problema, porque ahí dependerá de la convicción de cada cual si se usa o no, como hoy ocurre con 69 métodos de anticoncepción. Hoy día la mujer chilena tiene libertad para decir su natalidad, y tanta libertad tiene que hoy el principal problema de política pública que existe en el país es la baja natalidad. Ahora, ¿por qué se duda de expertos como Horacio Croxatto, que lo ha dicho en todos los medios de comunicación, estuvo aquí también, que no es abortiva y que se han hecho experimentos con animales? Además de la información de la Organización Mundial de la Salud, que la califica como no abortiva. ¿Por qué se duda tanto? ¿Y por qué entonces no está dispuesto a que alguien le diga que esto es una votación más religiosa, más de creencias, que efectivamente... No, porque que lo que pasa, Claudio, que si fuera médica. una votación religiosa lo hubiéramos ganado lejos. O sea, tú tienes claro que nosotros tenemos constituido en la Cámara de Diputados un Frente Parlamentario por la Vida que tiene 63 diputados. El 80% de los diputados se declara católico, por lo tanto, si esta votación no hubiera sido religiosa, lo hubiéramos ganado, pero por lejos. Ahora, los estudios de Croxatto, tú muy bien lo decías, son sobre animales, sobre monos y sobre ratas. Y recién hay un estudio que no está concluido ni publicado, que se está haciendo sobre mujeres, que está haciéndose en Australia, donde está participando el doctor Croxatto. Pero existen opiniones de otros médicos. Yo he participado en esto desde el año 2000. Está el doctor Besio, está el doctor Patricio Ventura Juncá, está el doctor Santos, que son eminencia en estas materias y que nos dicen que esta píldora puede producir efecto abortivo. Entonces, cuando existe esta discusión, acuérdate que el Tribunal Constitucional escuchó a las dos partes, recibió toda la información. El Tribunal Constitucional es mayoritariamente formado por miembros de la Concertación. La Corte Suprema, nadie duda que la mayoría de sus miembros han sido designados por la Concertación. Por lo tanto, aquí no hay un tema religioso, no hay un tema que diga en relación con convicciones o creencias propias, sino que no hay una imposición de creencias, como lo señaló también Fíjate que aquí se diputada dice, Rubilar acá. Claro, lo que aquí se dice algo muy simple. Se dice, aquí hay gente que nos quiere imponer sus creencias. Yo le pregunto a la diputada Rubilar y le pregunto a la gente de gobierno, ¿quién impone las creencias? ¿El que dicta el decreto o el que tiene que cumplirlo? Claramente el que tiene que cumplirlo. El que ha dictado el decreto ha sido el gobierno dictó un decreto permitiendo la píldora al día después y nosotros tuvimos que comprarnos esa convicción cumpliendo el decreto. Es más, ellos dicen que hay discriminación entre las farmacias y los consultorios. Resulta que las farmacias que no tienen Postinor 2 les pasan una multa millonaria. Cuando yo lo que he pedido siempre es que se elimine de la farmacia, se elimine la píldora del día después, por las mismas razones que no está en los servicios públicos, porque puede existir dudas razonables de que es abortiva. Entonces, creo que cuando uno analiza este tema con seriedad, cuando uno reflexiona sobre este tema, se da cuenta de que, ¿y por qué digo yo que aquí hay un tema político electoral? Porque no vamos al tema de fondo, Claudio. El tema de fondo es que la verdadera política de anticoncepción de emergencia que tiene el gobierno son las políticas sociales. Las mujeres chilenas quieren tener hijos, muchas de ellas. Las que no quieren tienen 69 métodos. Las que quieren tienen el problema de que dicen, ¿cómo voy a financiar su educación? ¿Cómo voy a tener una vivienda digna? ¿Cómo voy a tener las condiciones para mantenerlo? Y eso es lo verdaderamente preocupante y a eso yo creo, Claudio, que nos tenemos que abocar en la discusión que se dé a futuro. Probablemente en el Senado esto se despache rápidamente, pero yo como parlamentario duermo con la conciencia muy tranquila porque creo que al final la discusión de fondo la hemos eludido y creo que votar en contra es una señal también de castigo a esa decisión del gobierno de poner un tema sobre la mesa tan importante como la vida con ese nivel de superficialidad. Diputado, le quiero agradecer por estar con nosotros en CNN Chile. No, al revés, Claudio, un abrazo muy grande para ti y un saludo para todos los televidentes.